Hola a todos, espero se encuentren bastante bien. El día de hoy aprenderemos a calcular el máximo común divisor de dos o más números. Comencemos. El máximo común divisor de dos o más números enteros es el número más grande por el que se pueden dividir dichos números. Algo muy importante es que no tomamos en cuenta los números decimales. Pero bueno, para entender mejor este concepto, vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo. De acuerdo a las cantidades 12 y 18, vamos a encontrar al máximo común divisor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar a todos los divisores de 12 y a todos los divisores de 18. Entonces, ¿cuáles son los divisores de 12? Recuerden que son números entre los cuales yo pueda dividir al 12, pero que el resultado me dé cantidades enteras. No me puede dar números decimales. Entonces, el primer divisor sería 1, el segundo divisor sería 2, porque si yo divido 2 entre 2 me da 6, y 6 es una cantidad entera. También lo puedo dividir entre 3, también lo puedo dividir entre 4, entre 5 ya no lo puedo dividir, porque si yo divido 2 entre 5 obtendría una cantidad con punto decimal. Entonces nos pasamos hasta el número 6, y por último vamos a poder dividir al 12 por sí mismo, ¿sí? O sea, 2 entre 12, que nos daría como resultado 1. Estos serían todos los divisores de 12. Y vamos a hacer lo mismo con el número 18. Vamos a buscar a todos sus divisores. ¿Lo podemos dividir entre 1? Sí, porque 18 entre 1 pues nos da 18. También lo podemos dividir por 2, lo podemos dividir por 3, también lo podemos dividir por 6, por 5 ya no lo podemos dividir, porque al igual que el 12 nos daría como resultado una cantidad con punto decimal. Lo podemos dividir por 9 y por último también lo podemos dividir por 18. Entonces, ya que tenemos a todos los divisores del 12 y del 18, vamos a encontrar qué divisores tienen en común, ¿sí? Y esto es algo muy sencillo. Como podemos observar, pues tenemos el número 1 en común, tenemos también al número 2 en común, al número 3 también, y aquí otro, aquí se me estaba pasando, miren, al número 6. Ya no tenemos más divisores en común. Entonces, ¿qué es el máximo común divisor? Es el divisor más grande que divide tanto al 12 como al número 18, ¿sí? ¿Y cuál es ese divisor más grande? Como podemos observar aquí, es el 6, ¿sí? El máximo común divisor entonces de 12 y de 18 sería 6, porque ese es el divisor más grande que divide al 12 y al 18. Ahora bien, ahora que ya entendimos el concepto de máximo común divisor, vamos a realizar un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelven los ejercicios de máximo común divisor? A través de una descomposición factorial. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Primero que nada, ¿qué son los números primos? Y estos son números que solo son divisibles entre uno y entre sí mismos, ¿sí? ¿Y cuáles son esos números primos? Pues el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, y así le podemos seguir. Generalmente los que más utilizamos son del número 2 hasta el número 7. Sí, pero puede haber ocasiones en las cuales yo utilice a números primos más grandes. Entonces, una vez que ya tengo a todos mis números primos, lo que voy a hacer es empezar a utilizarlos desde el más pequeño hasta el más grande, ¿sí? Y voy a comenzar con el 2. Me voy a colocar aquí al lado, y lo que voy a hacer es preguntarme si se puede dividir el 2 entre 2 y también si se puede dividir el 18 entre 2. Recuerden, sin que me dé puntos decimales. Entonces, 12 entre 2 me da 6 y 18 entre 2 me da 9. Los dos se pueden dividir por 2. Una vez que ya terminé de dividir por 2, me vuelvo a hacer una pregunta. ¿Será que puedo seguir utilizando al número 2? Pues como podemos observar, el 6 sí lo puedo dividir por 2, pero este 9 ya no.
porque al dividirlo por 2 obtendríamos una cantidad con números decimales, por lo que tengo que pasarme a mi siguiente número primo, que en este caso sería el número 3, ¿sí? ¿Puedo dividir al 6 entre 3? Sí, lo puedo dividir porque 6 es un múltiplo de 3, y también puedo dividir al 9 porque 9 es un múltiplo de 3. Entonces podemos colocar al número 3 en esta posición y comenzamos a dividir. 6 entre 3 me daría 2, y 9 entre 3 que me daría como resultado 3. ¿Puedo seguir utilizando el número 3? Ya no lo puedo seguir utilizando porque el número 2, si lo divido entre 3, pues me daría una cantidad con puntos decimales, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de máximo común divisor, ambos números tienen que ser divisibles por el mismo número primo, ¿sí? ¿Puedo utilizar otro número primo? El 5, por ejemplo, ya no, porque el 5 es más grande que 2 y 3 y también obtendría números decimales. Cualquier otro número después del 3 que yo utilice me daría como resultado números decimales, por lo que hasta aquí terminaría mi procedimiento. Entonces, ¿cómo encontramos al máximo común divisor? De una manera muy sencilla, realizando una multiplicación. ¿Qué vamos a multiplicar? A los números primos que encontramos, 2 y 3. Entonces 2 por 3 sería igual a 6, y 6 sería nuestro resultado, el máximo común divisor de 12 y de 18, que fue lo que vimos hace un momento. Entonces veamos otro ejemplo. Ahora vamos a encontrar el máximo común divisor de los números 45 y 60. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a colocar a todos nuestros números primos y vamos a analizar lo siguiente. ¿Será que el 45 y el 60 son divisibles por el número 2? Entonces yo desde aquí estoy viendo que el 45 no lo voy a poder dividir por 2, ¿sí? Porque me daría como resultado un número decimal. Entonces ya no puedo utilizar al primer número primo. Sería con el siguiente. ¿Será que voy a poder utilizar este 3? Sí, porque tanto el 45 como el 60 se pueden dividir por 3 y ambos me van a dar cantidades enteras. Entonces comienzo a hacer la división. ¿Cuánto es 45 entre 3? 15. 60 entre 3, 20. ¿Puedo seguir utilizando el número 3? Ya no lo puedo seguir utilizando, porque a pesar que el 15 sí lo puedo dividir por 3, el 20 ya me daría una cantidad con punto decimal. Entonces tengo que pasar a mi siguiente número primo, que en este caso sería el 5. ¿Será que voy a poder dividir 15 entre 5? Sí se puede. 20 entre 5 también se puede. Entonces vamos a colocarlo aquí y procedemos a dividir. 15 entre 5 me da como resultado 3 y 20 entre 5 me da como resultado 4. Muy bien, puedo seguir utilizando el número 5, ya no lo puedo utilizar, y cualquier otro número después del 5 ya no lo voy a poder utilizar porque son más grandes que el 3 y el 4 y siempre tendría como resultado números decimales. Eso quiere decir que hasta aquí termina mi procedimiento y ahora solo me falta multiplicar para encontrar el máximo común divisor. ¿Qué voy a multiplicar? Los números primos que acabo de hallar, 5 y 3. Entonces realizamos la multiplicación. 3 por 5 sería igual a 15 y 15 sería el máximo común divisor de 45 y 60. Facilísimo, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hacer un último ejemplo. Ahora en este caso ya no tenemos dos números, tenemos 3 números a los cuales voy a encontrar el máximo común divisor. El procedimiento sigue siendo el mismo. Coloco a todos mis números primos y comienzo a analizar. Entonces, como estos números terminan en 5, al momento de dividirlos por 2, pues yo ya sé que van a dar como resultado puntos decimales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasar a mi siguiente número primo. ¿Será que los 3 números son divisibles por 3? Vamos a ver, 65. Hay una forma muy sencilla en que nosotros podemos saber cuándo los números son divisibles sin necesidad de hacer la división, y esto es a través de los criterios de divisibilidad. Entonces, si no han visto el video, los invito a que vean el video en este mismo canal. Lo van a encontrar como criterios de divisibilidad.
Y bueno, ¿qué nos dice el criterio de divisibilidad por 3? ¿Cómo saber si puedo dividir estas cantidades entre 3? Muy sencillo, sumo 6 más 5 y si el resultado de esta suma me da un múltiplo de 3, quiere decir que sí se puede. En este caso, si sumo 6 más 5 me da como resultado 11, pero 11 no es un múltiplo de 3, quiere decir que cuando yo divida 65 por 3 me va a dar un número decimal. Entonces tampoco podemos utilizar el número 3 y nos vamos a pasar con nuestro siguiente número primo, que en este caso sería el número 5. Entonces, ¿qué números puedo dividir entre 5 de acuerdo a los criterios de divisibilidad? Cualquier número que termine en 0 o en 5. O sea que el 65 lo vamos a poder dividir y me va a dar un número entero, el 45 también, y el 30 también lo vamos a poder dividir entre 5 y me va a dar como resultado un número entero. Quiere decir que el número que tenemos que utilizar es el número 5. Y comenzamos a dividir 65 entre 5, me da como resultado 13. 45 entre 5 me va a dar como resultado 9. Y 30 entre 5 me va a dar como resultado 6. ¿Puedo seguir utilizando el número 5 para dividir? Pues ya no se puede porque voy a obtener muchos números decimales. ¿Puedo utilizar otro número? El 7, por ejemplo, pues ya no lo puedo utilizar. También voy a obtener puros números decimales. Eso quiere decir que ya terminé mi procedimiento porque no puedo utilizar otro número primo para dividir todos estos números. Por lo tanto, el máximo común divisor de 65, 45 y 30 sería el número 5. Y bueno, eso fue todo por esta clase. Espero y les haya servido y hayan aprendido. No se olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en otro video.